Vamos a disponer nuestros corazones a aquel que es digno de suprema alabanza. No sin antes pedirle por favor, si de pronto tenemos invitados el día de hoy, que por favor levanten sus manitas. ¿Algún invitado el día de hoy? ¿No? Bueno, mis hermanos, ¿atrás? ¿No? Mis hermanos, les animo a que... ¿Tenemos invitados por aquí? Ya habían venido, perfecto. Bueno, les animo, mis hermanos, a que sigamos invitando a familiares, amigos, para que escuchen el mensaje que el Señor tiene para ellos. Igualmente, aquellos que se encuentran en casa, hermanos que no pudieron acompañarnos el día de hoy, les amamos y bueno, que la gloria sea para el Señor. Aquellos invitados que nos acompañan el día de hoy también por las redes sociales, les damos una cordial bienvenida y el Señor tiene algo importante para hablarnos a nuestras vidas. Solamente en Cristo tenemos salvación, mis hermanos. Cantémosle con gozo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En San Juan 14 y el verso 6 dice Jesús: soy la verdad, soy el camino, también la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Soy el camino, también la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En San Juan 14 y el verso 6 dice Jesús: soy la verdad, soy el camino, también la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Soy el camino, también la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Continuamos con esa reverencia, mis hermanos, gozosos, alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo cantábamos hace un momento, como solamente es Cristo, por Él somos salvos, por ende nuestra vida debe ser vivir para Él, vivir para el Señor Jesucristo. Alabemos al Señor. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo. He de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control.
confiarte en Él y dudar en la escasez. Si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias, ¿cómo debes seguir en libertad y huir en la opresión? Si sé que guardas para mí una eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. ¿Cómo puede confiar en tu bondad y tu gran amor por mí? Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz. Tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Amén. Mis hermanos, les invito a que tomemos asiento, por favor. Los niños, vamos a pasar, por favor, con las maestras a nuestra acostumbrada clase dominical.
Se cayó el Zoom. Se cayó el Zoom. Esto no es para rompehielo ni nada, sino es para ver si la iglesia está aquí conectada. A veces se le dice amén a todo. De pronto uno dice una locura, amén. No, es para ver si están conectados, ¿cierto? Muy buenos días. Realmente un gozo ver lo que Dios está haciendo, y esta primera parte para mí es muy emocionante. Lo que vimos, lo que Dios está haciendo en el Ministerio de Niños, con los maestros y todo, es un gozo. Yo creo que nos gozamos, ¿cierto? O sea, ver de pronto, y uno hace como se adelanta un poquitico, ¿no? Allá en el cielo, cuando veamos, uy, ese niño yo le prediqué y le enseñé, y mire ahora, uy, consiervo acá, eso va a ser algo de la gloria eterna que vamos a estar disfrutando. Pero la gloria eterna no se disfruta cuando pasemos allá, la gloria eterna se disfruta desde acá. Si no lo hemos entendido, entonces no hemos entendido el evangelio. O sea, acá no somos así todos, ay, con esa cara de desánimo, como que con jartera venir acá, no, qué aburridor, ay, ¿cierto? No, nos gozamos. Y nos gozamos no es que no haya aflicciones, es que aún en medio de las aflicciones sabemos dónde está nuestra esperanza viva, y es en Cristo Jesús. Ahí está la diferencia con el mundo, porque el mundo también tiene aflicciones, el mundo también tiene otras cargas iguales. Pero si tenemos la misma actitud, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿No? Hermano, yo les decía el testimonio de esta hermanita cuando en la otra congregación, en medio de su cáncer, en medio de sus aflicciones, perdió un ojo. Es que perder un ojo es algo, y uno iba a consolarla, y esta hermanita era de un ánimo, ya entrada en edad, en años, y uno, ay, hermanita, mira, y ahora sin ojito, y ella decía, pero para lo que hay que ver con un ojo basta. Ay, no, eso no, allá mi Señor me va a dar una vista plena. Eso es algo que es una convicción impresionante. Usted se hurga un ojo y ya está saltando y ya se está amargando. Ay, no, y ahora y esta pestaña. Esta hermanita perdió un ojo por causa de su cáncer, y mire la respuesta que da. Eso es disfrutar esa gloria venidera en términos acá, porque si no disfrutamos acá, entonces ¿cuál es la diferencia? La misma amargura del mundo, la misma, entonces ¿para qué? ¿Hay dolor? Claro. ¿Habrá tiempo de luto? Claro que nos entristecemos. ¿Habrá tiempo de dolor? Claro que nos dolemos. Pero la diferencia es la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Eso es lo que nos hace diferentes, y eso nadie nos lo podrá quitar. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo, porque ni la muerte, ni lo venidero, ni los ángeles, nada de estas cosas. Eso es parte de la diferencia que tenemos con el mundo. Cómo asumimos las diferentes circunstancias que Dios puede presentar a nuestra vida. Entonces, esto para poder ver lo que Dios está haciendo a través del Ministerio de Niños. Hay mucho trabajo, hay muchas necesidades, claro que sí. Ya cuando vemos estos ministerios siempre hay necesidades de más personas, de más hermanos involucrados, hay necesidades de más recursos, hay necesidades de tener mucho más oportunidades. Claro, habrá oportunidades a donde quiera que vayamos, hay oportunidades de ¿qué? De predicar el evangelio, donde quiera que vayamos. O sea que no hay excusa, ¿no? ¿Será que donde usted trabaja hay personas que no conocen del Señor? ¿Usted se relaciona diariamente con personas que no conocen del Señor? ¿O todos ustedes dicen, no, yo donde vaya, uy, ya todo el mundo es creyente? ¿No? O sea que hay un trabajo impresionante, un gran trabajo, y será tanto que la Biblia, la respuesta de nuestro Señor es para que oremos. ¿Por qué? Por obreros, ¿cierto? ¿Por obreros para qué? Porque la mies es mucha, los obreros pocos. Es algo que nos dice. Así que tengamos presente ese pensamiento. Tiene que ver porque finalmente un ministerio, por decir algo, un ministerio no es todo tiempo de gozo. ¿No? Hay tribulaciones, hay de pronto los maestros que han trasnochado, y en serio, es que ustedes los que han estado en enseñanza saben que es un compromiso, una responsabilidad, y eso no deja de dormir tranquilo porque queremos hacer las cosas excelentes. Es decir, que el primer amén, que cuando nosotros damos una enseñanza, el primer amén venga del Señor y diga, eso fue lo que yo dije. Ah, esa es mi palabra, ¿cierto? Por eso es un gran compromiso, un gran privilegio preparar las clases, lo que hacen cada uno de los maestros, ¿cierto? Hay una responsabilidad y una seriedad para poder preparar. Hay desvelos, hay trasnochos, hay alegrías cuando la gente responde, y hay gratitud de parte, y de pronto hay
tristezas, de pronto cuando la gente es ingrata, o hay críticas, o hay juzgamientos, señalamientos, pues esa es la iglesia. Esa es la iglesia, y Pablo lo dice muy bien en Corinto, ¿no? Pablo, una iglesia en Corinto que ha dado su vida por la iglesia, ha participado en la fundación de esa iglesia en Corinto, y mire cómo le paga la iglesia en Corinto, despreciándolo, humillándolo, señalándolo, juzgándolo, criticándolo. Bueno, pero Pablo, ¿qué hace? Sigue amando a esa iglesia, sigue amando y teniendo pasión, aún por sus críticos adversarios, aún esa pasión. Y en Romanos hemos hablado, nos enseña cómo Pablo se duele por ese pueblo, el pueblo escogido de Dios. Se duele por la indiferencia, y no solamente por la indiferencia, sino porque ha rechazado el mensaje, ese pueblo, esa porción del pueblo que ha rechazado el mensaje de la cruz. ¿Que conocen? Sí. Hemos visto algo muy interesante. Romanos nos hace entender una verdad muy, muy profunda, y es que la gente no tiene excusa de no conocer el evangelio. No hay excusa de conocer a un Dios, porque aún Romanos de primera mano sienta que hay una creación que habla de un creador, que hay una obra que habla de un gran diseñador, que hay un propósito detrás de esa obra, pero que la gente finalmente, ¿qué? Rechazó. No hay, ninguno tiene excusa de decir Dios no existe. Y por eso la Biblia dice el necio en su corazón, ¿qué? No hay Dios, no hay Dios. Eso que lo diga un necio, perfecto, eso es lo que lo diga un inconverso, pero que una persona que conoce el evangelio, que entiende el evangelio, pero que no quiera obedecer al evangelio, eso es terrible, una calamidad, una tragedia. Que no entienda la vida de iglesia, el diseño de la iglesia, porque al fin y al cabo la iglesia es el diseño de Dios. ¿Para qué? Para formarnos en todo sentido, para formarnos como ciudadanos de ese reino. Usted podrá ver a la persona que tiene a su lado, mírela un momentico. Yo siempre digo, no le mire lo feíto, ¿ya? Usted de pronto no sigue la dinámica porque, no, pues que es artera, otra vez con ese cuento. Pero es que allá en el cielo usted tendrá que aguantarse al hermano que de pronto aquí no se aguanta. Dos perspectivas que Pablo nos enseña también. Yo puedo ver o el defecto de mi hermano o la gracia de Dios obrando en la vida de mi hermano. ¿Usted qué está viendo? Solamente hay esas dos. O veo el defecto de mi hermano o veo la gracia de Dios obrando en la vida de mi hermano. ¿Por cuál prefiere? Los creyentes necesariamente, antes de ver los defectos, tenemos que ver ¿qué? La gracia. Ay, que es que mire, que es que hay mejores maestros. Pues habrá mejores, claro, siempre habrá mejores. Ay, que hay mejores predicadores, siempre habrá mejores. Pero nosotros no nos medimos, ¿cierto? Ni nos sobrevaloramos, ni despreciamos, ni menospreciamos, sino cuando nuestra mirada se centra en la gracia que está obrando en la vida de mi hermano, eso es algo glorioso. Porque reconocemos que la obra es de Dios. Y Dios, la obra de Dios es perfecta. Así que Pablo reconoce algo. Que sí, que él ha sido criticado, por supuesto. Que él ha sido señalado, sí. Que ha sido menospreciado, por supuesto. Pero que él sigue viendo la gracia de Dios aún para la salvación de un pueblo rebelde. Y por eso se duele el corazón de Pablo. Quiere que ese pueblo rebelde, esa porción, porque hay judíos que se convirtieron de verdad. Él es un judío, un fariseo, que ha tenido una conversión real y se duele. Y una de las características de una conversión real es cuando nos dolemos de las verdaderas cosas que deben dolernos a nosotros los creyentes. Yo no sé cuál es su dolor, no sé. Si su dolor es de pronto, ay, es que mañana no tengo con qué pagar el impuesto predial. No, qué dolor, es una tragedia. Wow. No, es que la pensión no me salió como yo quería. Ah, no, qué dolor. No, pues hermano, esos son los dolores de acá. Pero el dolor de Pablo, el verdadero dolor de un creyente, es ver personas que están condenando. Pero no solamente ese es un parte del dolor. El peor o el dolor más acentuado de un creyente es que esas personas están ofendiendo a un Dios santo. Eso es un verdadero dolor para nosotros. Que son personas que han rechazado a ese Dios poderoso. Eso es un dolor para nosotros. Nos estamos doliendo porque están personas que están ofendiendo a Dios, así como nosotros lo hicimos en mucho tiempo, por mucho tiempo. Póngase usted a pensar para la introducción del día de hoy, ¿cuánto Dios ha hecho por usted? Póngase usted a pensar. Usted de pronto puede, alguna vez lo hice
con el grupo de alabanza, el ministerio, traiga a su mente una obra o un milagro que usted diga, acá Dios obró en esa situación. Es un milagro. Yo creo que hay muchos. Yo tengo muchísimos, ¿cierto? Pero usted traiga a su mente en ese momento cuál ha sido el mayor, donde usted diga, ese me quedó marcado para toda la vida. Este es un milagro. Piense usted en ese momento. ¿Cuál ha sido el milagro que Dios dice? En este momento yo estaba en esa situación y Dios obró en mi vida y tengo la certeza de que Dios obró ahí. Todos tenemos milagros. El milagro de la salvación es el mayor milagro. Y habrá temas también particulares en cada uno donde Dios ha obrado de manera perfecta y uno dice, este es el milagro que yo necesitaba para mi vida y que efectivamente no tengo duda de que es de parte de Dios. Si no hay milagros en su vida, déjeme decirle que le falta una relación con el Señor. Pero todos tenemos un milagro que nos ha marcado. Sabemos que aquí todos y cada uno de nosotros, no tengo la menor duda de que tenemos un milagro que ha marcado nuestra vida. Ese milagro, Dios lo ha utilizado ¿para qué? Para que podamos compartirlo. Es parte de hacerlo. Pablo entonces dice acá, capítulo 11, después de esa introducción, y los invito a que nos coloquemos en pie, vamos a leer solamente un versículo que es el capítulo 11, versículo 1. Y quiero, como si ya estuviéramos en el cielo de una vez, leerlos a una misma voz, a un mismo tono, a ver si lo logramos, ¿no? Bueno, vamos a ensayar porque allá vamos a tener que cantar, ¿cierto? Y dice acá, yo quiero a la voz de 3, por favor, a una sola voz, ese primer versículo. ¿Listos? 11:1 del capítulo de la carta a los Romanos. Dice entonces, a la voz de 3, 1, 2 y 3. Amén. Padre, gracias Señor por tu palabra. Cada porción, cada frase, cada idea, Señor, que viene de ti, cada pensamiento, Señor, es perfecto, porque tú eres un Dios perfecto. Es una palabra pura y santa, porque viene, Señor, de tus atributos santos y puros. Por eso te pedimos hoy que nos guíes en el entendimiento, Señor, de lo que quieres enseñarnos a través de ella. A través de esta instrucción, Señor, necesaria para nuestras vidas que han sido afectadas por el pecado, pero que hoy luchamos en contra del pecado y queremos, Señor, una vida santa para ti. Gracias, gracias por esa obra. Gracias por tu iglesia, a la cual, Señor, estás perfeccionando. Gracias, Señor, porque tenemos a ti, un Dios único y verdadero, perfecto en todos tus caminos. Y una vez más, te damos toda la gloria, la adoración, Señor, y reconociendo que hoy podemos, Señor, tener una nueva relación contigo. Tenemos amistad contigo por la obra de tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Un costo, Señor, que no podemos entender. Un alto costo, pero porque tú, Señor, así lo has determinado. Padre, a ti sea la gloria, la adoración y la honra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos? ¿Listos? Entonces allá estaremos, Roberto, cantando, gozándonos con el Señor, pero el gozo viene de acá, desde este momento, en el ya y en el ahora. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Así que hay varias cosas. Pablo reconoce que es israelita, es el pueblo de Dios, es el pueblo que Dios ha escogido, que Dios ha elegido. Es el pueblo de Israel y no otro pueblo, el pueblo de Dios, Antiguo Testamento. Así que Pablo está hablando a un pueblo que ha sido escogido,
pero que ha sido ¿qué? Que ha rechazado, que ha renegado el mensaje del evangelio, no en cuanto a su conocimiento, entendimiento, sino en cuanto a sujetarse a la voluntad de Dios en cuanto al evangelio. Vemos en los evangelios cómo el rechazo del pueblo judío hacia la persona de Jesús como Mesías enviado por Dios. ¿Y por qué sabemos? Y quiero nuevamente, porque sabemos que había un rechazo, que no era una falta de conocimiento. Ellos tenían el conocimiento de la palabra, conocían las profecías, conocían de la venida de un Mesías, entendieron que había venido ese Mesías, pero rechazaron a ese Mesías. Así que el problema no era conocimiento, el problema no era entendimiento, el problema era que no aceptaban ese evangelio conforme Dios lo estaba presentando. Así que también nos habla al día de hoy. Muchas personas que vienen buscando el evangelio, pero un evangelio hecho a su medida. Yo quiero un evangelio que me dé prosperidad, entonces voy a que me prediquen un evangelio que me dé prosperidad. Un evangelio en donde me prometa y se hagan todas las promesas en mi vida, se realicen todas las promesas en mi vida. Busco un evangelio que todo lo que Dios me promete en el Antiguo Testamento sin entender, y quieren un evangelio a su medida. Pero cuando el hombre construye algo a su medida y se somete a algo a su medida, eso es idolatría. Es construir un ídolo y el ídolo está a la estatura y a la talla del que lo ha creado. Por lo tanto, rechazamos el mensaje del evangelio cuando no recibimos a Jesús, porque no recibir a Jesús, rechazar al Hijo es rechazar ¿a quién? Al Padre. Aceptar al Hijo es aceptar al Padre. No había duda de que los judíos conocían de antemano las promesas de un Mesías venidero en el Antiguo Testamento. No había duda. Dios había enviado los mensajeros y la carta a los hebreos es muy clara. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. No había duda de que efectivamente habían cosas que estaban pasando en esa época que no ponían en tela de juicio que Jesús era el Mesías. Hoy aún encontramos que parte de ese judaísmo ortodoxo, porque hay otro judaísmo que sí reconoce a Jesús como el Mesías, como Dios mismo, pero parte de ese judaísmo que rechaza, al día de hoy está esperando la venida de un Mesías, en los términos que ellos lo esperan. Así que para ellos, cuando usted de pronto los escuche, uno dice, no, pero Jesús hizo milagros. Para ellos los milagros no dan fe de que sea un Mesías. O sea, vincular a un Mesías con milagros, para ellos eso es transparente. Y podrían tener razón, porque aún Satanás puede duplicar los milagros. Vemos en Éxodo cómo las aguas del Nilo se convierten en sangre y aún los hechiceros ¿de quién? Del faraón hicieron lo mismo. Así que para ellos los términos del Mesías, lo más importante es que cumplan la Torá. Es que el Mesías no importa, ¿cierto? No importa que no haga milagros. Pero para ellos el Mesías sí o sí tiene que venir de la tribu de Judá. Tiene que ser descendiente de David. Sí o sí. Si hace o no hace milagros, no importa. Pero otra de las características que ellos dicen es que finalmente Jesús no cumple toda la ley. Porque finalmente, para ser un rabino, tenía que casarse y tener hijos. Y esos son los argumentos que presenta. Si no hay esposa, no hay cumplimiento en la totalidad de la ley. Pero sabemos que ese Cordero de Dios, que ese Hijo de Dios, que ese Mesías, efectivamente tiene una novia. Efectivamente va a tener una esposa. Efectivamente el cumplimiento, sí o sí,
porque es un cumplimiento de carácter eternal que va por encima de lo terrenal. Eso es lo que nos da a entender la Escritura. Que la mente de Dios está muy por encima, sus pensamientos muy por encima de nuestros pensamientos, sus caminos de igual manera. Así que hay un plan, que Dios tiene un plan para Israel, por supuesto, porque finalmente ¿a quién les fue dadas las promesas? A Israel. ¿Por medio de quién? De un hombre que Dios ha elegido, Abraham. Así que es un pueblo, pero dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Finalmente es un pueblo escogido, pero es un pueblo que ha rechazado al Mesías que Dios ha enviado. Por lo tanto, algo tiene que pasar, por lo tanto, algo tiene que suceder, porque si es el pueblo escogido de Dios, ¿cómo es que el pueblo escogido rechaza a Dios mismo? Y la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y necesariamente la pregunta, Pablo la responde. En ninguna manera, porque también yo soy ¿qué? Israelita. Es decir, si ha desechado, yo no tengo parte acá. Es decir, acá apague y vámonos, porque yo soy israelita, y si Dios ha desechado de un pueblo, quiere decir que sus promesas ya no se van a cumplir. Nos hace ver algo más. De la descendencia de Abraham, no es solamente un pueblo, es que ese pueblo es depositario de unas promesas, y que esas promesas, dice Dios, juré por mí mismo. ¿Dios tiene necesidad de jurar? No, pero es ratificar las promesas, y es más, los pactos que Dios hacía con el hombre, la garantía del pacto, del cumplimiento del pacto, no se centraba en el hombre, sino en Dios mismo. De ahí que cuando nosotros escuchamos en otros contextos, hice un pacto con Dios de que si Él me bendice, yo voy a trabajar. Eso no está. Nadie puede hacer un pacto con Dios. El único que puede establecer un pacto perfecto es quien tiene la seguridad del cumplimiento del pacto. Entonces, le he dicho esta ilustración, tengo muchas, pero esta es la de ese hermano, que una moto, y que si el Señor le daba una moto, él se iba a comprometer más con el ministerio. Y se endeudó. Y mejor dicho, después de la moto, no pudo volver al ministerio. Por el seguro de la moto, se le estrelló la moto, se le acabó la gasolina de la moto. Es decir, y él había hecho un pacto con Dios. Estoy hablando, no en esta iglesia, gracias a Dios acá no hacemos pactos con Dios. Dios ya ha hecho un pacto con el hombre, es un pacto perfecto. Sobre ese pacto no hay otro pacto que hacer. Y este hombre había hecho un pacto con el Señor. Es que yo hice un pacto con Dios y Él me da la moto, yo me comprometo con el ministerio. Mentira. Estamos afectados por el pecado. ¿Usted va a hacer un pacto con alguien que está en la cárcel? A ver, yo le presto a esa persona 100 millones, usted firme ahí que me los va a pagar. ¿A quién se le ocurriría una locura de esas? ¿Qué garantía tenemos de alguien que no puede dar garantía del cumplimiento de un pacto? Por eso entender que Dios hace pacto con un pueblo libre. Es decir, Dios libera al pueblo de Israel y ahí se hace un pacto con el pueblo de Israel. Dios hace pacto con un pueblo libre, no hace pacto con un pueblo esclavo. Dios hace pacto con Abraham. Y esa condición de ese pacto va a afectar al pueblo de Israel. Y ese pacto tiene promesas. Así que Pablo está diciendo, ¿ahora qué va a pasar? El pueblo renegó, el pueblo rechazó, el pueblo no se sujeta, el pueblo no es obediente, pero Pablo deja muy bien sentado, no, Dios no va a hacer nada, es decir, Dios lo que dice es perfecto. El problema no es de Dios, el problema es del pueblo, el problema es del hombre. Siempre el corazón del hombre va a ser el problema. Ahora, si Dios rechazó al pueblo, ¿yo qué tengo que hacer? No tengo cartas en el asunto, porque yo mismo soy israelita y yo mismo soy de la descendencia de Abraham. Y acá viene algo, una puntada
espectacular de la tribu de Benjamín. Y hay dos focos en cuanto a la tribu de Benjamín, porque en Filipenses lo usa de otra manera, pero acá, acordemos que Pablo, en este contexto de la carta de los Romanos, haga de cuenta que está en un tribunal, hay un juez, un juez, hay unos testigos, mejor dicho, está toda una orden tribunal acá, en un término judicial, él está presentando los argumentos y los argumentos tiene que sacarlos del Antiguo Testamento porque los que saben y conocen el Antiguo Testamento, ¿quiénes son? Los judíos. Por eso vemos en la carta a los Romanos y hace 8 días en la exposición, veíamos cómo Pablo saca de Deuteronomio, saca de Génesis, trae de aquí, es decir, todo lo que trae es la documentación, es exactamente lo mismo que hace un abogado. Un abogado cuando va, presenta un caso, el abogado dice, a mí me parece que de pronto él, no, es que a mí no me parece, es que él trae y se documenta, trae cosas que realmente son tangibles, son documentación que dice, esto está escrito así y por eso tal cosa. O sea, la evidencia no es algo que él piense, la evidencia es algo que ya está escrito y Pablo lo manifiesta de esa manera. Por eso el argumento y toda la evidencia que trae Pablo es del Antiguo Testamento. Todo lo que conocían los judíos. ¿Por qué? Porque había que hablar en términos de ellos, de los judíos que estaban en Roma. Entonces entender por un lado, que vamos a conocer de manera mucho más precisa las enseñanzas del Antiguo Testamento cuando tenemos un conocimiento de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento teniendo un conocimiento del Antiguo Testamento. Si no, vamos posiblemente a torcer algunas enseñanzas. Vamos a torcer, ¿cierto? A torcer. Así que ellos sabían que eran israelitas, que eran descendientes de Abraham, pero no todos eran de la tribu de Benjamín. Benjamín tiene unas particularidades muy especiales. En Filipenses lo utiliza de otra manera, pero aquí lo utiliza de otra. En Filipenses, por decir algo de la tribu de Benjamín, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan Benjamín quién era? El hijo menor, el hijo amado junto a José. Era el hijo que tuvo con la mujer amada, con Raquel. Aquí somos hijos de la mujer amada de Jacob. Es decir, yo soy descendiente de la mujer amada, así que ustedes, ¿qué tienen que hacer acá? Así que cuidadito conmigo, porque yo soy Benjamín. Y no solamente eso, había otra particularidad en Benjamín, y es que era de los 12 el hijo que nace en la tierra prometida. Los otros nacen en el trayecto, pero no nacen en la tierra prometida. Benjamín nace en la tierra prometida. Así que su merced, así que por derecho, esta tierra, aquí yo nací, aquí yo soy el hijo de la mujer amada y no de otra mujer. Así que Pablo tenía unas credenciales muy interesantes. Esa es la parte positiva. Esa es la parte en que Filipenses lo dice de una manera, pero aquí en Romanos lo dice de otra. Porque finalmente, cuando se refiere a la tribu de Benjamín, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Que la tribu de Benjamín, efectivamente, Génesis, tenemos que volver a Génesis, tiene un lugar muy interesante. Porque en Génesis 49, vamos allá, ya Jacob está por fallecer, ¿cierto? Y manda a traer sus hijos ahí en filita. Y en orden de aparición comienza a bendecir, dar su bendición. Y esa bendición profética. Cuando vamos a Génesis 49, versículo 27, esta es la característica que va a tener Benjamín. Qué hermoso, mire lo que dice acá. Es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Ya lo entendemos, ¿cierto? Bueno, perfecto. Amén. ¿Listos? Ya con esto.
Si quieren saberlo, solamente tienen que leer Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, para poder entender esta pequeña frase. Parece un chiste, ¿cierto? Pero no. Por eso leímos ese solo versículo, porque ese solo versículo tiene un contenido impresionante, histórico. Así que ya tenemos un carácter de Benjamín, que es un lobo arrebatador. Esto no es una ovejita como mansa, es un carácter fuerte en la tribu de Benjamín. Complicado, ¿no? O sea, ¿y cómo era el carácter de Pablo? O si no, lo hubieran desprezado y despedazado en medio de esa jauría de judíos judaizantes, ¿no? En Jueces, incluso, perdón, en el primer libro de Samuel, en uno de los primeros, es Ahod, ¿se acuerdan? Ahod, ¿cierto? Ahod. Un gran guerrero de la tribu de Benjamín, Ahod. Está en Jueces 3, 12 y 30, ¿cierto? Capítulo. No lo vamos a leer, sino tener 4 referentes. Ahod, ¿cierto? Que es un gran guerrero. Jueces capítulo 3, del 12 al 30. Ahí para que ustedes tengan la cita y la estudien en casa, no por tiempos. Pero también tenemos un segundo personaje en la Biblia que era de la tribu de Benjamín. ¿Quién? Ah, ese es más conocido. Que era el rey de la tribu de Benjamín, el rey Saúl. Saulo. ¿Ya? ¿Qué particularidad tenía Saúl? Un desobediente de primera. Así de sencillo. Dios le dice, ve, ¿sí? A Amalek, porque voy a raer ese pueblo. Mata a todo lo que hay ahí, ¿cierto? Mujeres, hombres, vacas, todo, aún a los de pecho, aún a los bebés. Uy, pero señores, uy no, Dios es malo, ¿no? Yo soy más bueno que Dios porque yo hubiera perdonado la vida de los bebés. No, Dios había ya establecido exterminar a Amalek por lo que le hizo a Israel en el desierto. Siendo un pueblo débil, siendo un pueblo que estaba tratando, ¿cierto?, de ir a su territorio, era un pueblo que todavía no estaba formado. Y vino Amalek y lo atacó por la retaguardia. Un pueblo, y por eso Dios dice, voy a raer a Amalek. Pero Saúl era tan bueno en su propia prudencia, que perdonó la vida de ¿quién? De Agag, rey de Amalek. Bien, mi hermana. No, mentira. Le puede pasar a cualquiera, así que. Entonces, los efectos de él. Y entonces el rey Saúl vivió una vida terrible, desobediente, envidioso, arrogante, soberbio. ¿Y era de la tribu de qué? Benjamín. Perseguidor a morir. Así que si Dios ha desechado a Israel, pues Pablo diría, porque es que tengo una ascendencia no recomendable. No recomendable. Pero por otro lado, más adelante, se van a encontrar simbólicamente a Agag y nuevamente Benjamín. ¿En dónde? En el libro de Ruth. De Esther, perdón. En el libro de Esther. ¿Se acuerda de Amán? Amán era descendiente de Agag. ¿Y se acuerdan de Mardoqueo? Mardoqueo era de la tribu de Benjamín. Así que, por eso es importante, algunos tienen una cara así, hay que leer el Antiguo Testamento. Hay que leer. Así no se van a perder. Así que hay patrones en la Biblia, ¿cierto? Unos patrones muy interesantes para entender ciertas cosas que nos están enseñando. Y Pablo dice aquí, no, pues acá, primero que todo, ser benjamita es que Benjamín apenas nació, su mamá, ¿qué hizo? Murió. Casi aborta a esa mujer. Ya entendemos la palabra abortivo, ¿no? Como un abortivo.
sea, el inicio de Benjamín, cuando nace Benjamín, muere su mamá en el alumbramiento. Así que no es algo, así que hay cosas oscuras y cosas muy iluminadas, cosas malas, cosas buenas, ¿cierto? Positivas, negativas, en ser de la tribu de Benjamín. No todo es color de rosa, no. Benjamín también tiene una historia también oscura. Entonces, fíjense en los patrones. Quiero mostrar los patrones de la tribu de Benjamín para saber por qué Pablo dice que, imagínense, si va a rechazar, si ya no va a tener en cuenta la nación, a mí primero, porque es que yo tengo, mire, Benjamín, el hijo amado, pero dio muerte a su mamá en el alumbramiento. Fue el causante prácticamente de esa muerte. Pero también tiene un pasado oscuro porque finalmente, acordémonos, Jueces 19, que es una cosa que da escalofríos. O sea, si usted se escalofría con las noticias de hoy en día, Jueces 19 tiene que ponerlo a temblar. Una porción de la palabra muy oscura que tiene que ver con la violación de la concubina de un levita. Y que finalmente vienen todas las tribus, porque eso fue terrible, y vienen las 11 tribus a hablar con la tribu de Benjamín. ¿Cierto? Vienen las 11 tribus, y como así, eso causó cierta ira y cierto furor en las 11 tribus por esa crueldad que se había cometido en ese momento. Y la tribu de Benjamín pues dijo, pues no vamos a entregarle al asesino, pues no vamos a hacer nada, pues no vamos a hacer nada para entregarle a los culpables. ¿Y qué pasó? Que las 11 tribus se fueron en guerra contra la tribu ¿de qué? De Benjamín. Casi la exterminan, mis hermanos, casi la exterminan. O sea que el pasado oscuro de la tribu de Benjamín es bien marcado también. Si Dios ha rechazado, a la tribu de Benjamín también tendría que haberla rechazado. O sea, el pasado de Benjamín es muy interesante para conocer por qué Pablo recurre en Romanos de una óptica a la tribu de Benjamín, pero en Filipenses recurre desde otra óptica a la tribu de Benjamín. ¿Sí me explico? Entonces, aquí Pablo no se está enorgulleciendo, prácticamente está diciendo, yo tendría que ser descartado por mi pasado tan oscuro. Por eso dice, no, aquí estoy, con un pasado oscuro, con un pasado amargo, pero finalmente hoy estoy trabajando para la obra del Señor, para aquel que dio su vida por mí. Y es lo que se llamaría el remanente de Dios, el remanente que Dios ha escogido. El remanente que hemos visto en toda la época o la historia de la esperanza, porque finalmente más adelante, habla de Elías. Seguimos ahí, dice versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías, qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Se acuerdan de Elías, ese pasaje? Y ese profeta Elías está allá, un pueblo más perdido que antes, más refundido, como dicen algunos, que la mamá del chavo, ¿no? Nadie la conoce, todos están perdidos, más perdido que el hijo de Limber, dicen otros. Y cuando Elías está en esa confrontación con esos 400, ¿cierto? Todos esos profetas de Baal, Elías mira a un lado, está Jezabel, mala como ella sola. Una mujer de cero en conducta. Mira al otro lado, está el esposo, Acab, llevado por la mujer Jezabel. Mira a otro lado, profetas de Baal, terribles. Y mira al otro lado, el pueblo perdido, que no sabía distinguir entre su derecha y su izquierda. Algunos también andan perdidos hoy, sin distinguir entre izquierda y derecha. No estoy hablando de política, estoy hablando
de perspectiva espiritual. Así que ¿a dónde tenía que mirar Elías? Elías estaba solito, rodeado de toda esa tragedia. Y el único sitio que le queda mirar a Elías es hacia el cielo, arriba. Y de ahí, del cielo, viene la respuesta para Elías. O sea que Elías experimentó el poder de Dios. Y es nuestra situación cuando vemos y no hay futuro en ninguno, hacia donde miremos, todo está perdido. Miramos allí, no hay esperanza, miramos allá, no hay esperanza, miramos allá, no hay esperanza, y el único lugar en medio de esa encerrona es arriba, donde está el cielo, donde viene la respuesta que necesitamos a nuestras tragedias y nuestras calamidades. Y listo, solito Elías dio muerte a toda esa cantidad de gente, a los profetas de Baal. ¿Y la respuesta cuál fue? Que Jezabel lo amenazó. Y Elías se deprimió por la amenaza de una mujer. Es que las amenazas de las mujeres son cosa seria. Yo llego a la casa y cuando mi esposa me dice, ¿hay de que no se coma todo? Hay que comerse todo. Las amenazas son serias, ¿no? No sé si por eso Pablo dice la mujer cae en la iglesia. No sé, no, eso no es doctrina, por favor. No se queden con el comentario porque después, ay, el pastor dijo, no. Yo lo dije, pero no lo dice la Biblia. Por favor. Digo yo, como dice Pablo, digo yo, no el Señor. Entonces, Pablo dice, mire, Elías creía que estaba solo. Y Dios le dice, un momentico, usted aquí no está solo. Aquí el Señor soy yo y tengo un remanente. O sea, muchos escogidos por Él para llevar sus buenas nuevas. No, Señor, es que miren, en esta iglesia el único santo soy yo. El único que lleva tiempo. Mira, el único, Señor, yo soy el que hago esto, yo soy el que hago. Y Dios le dice, un momentico. Hay un remanente que Dios tiene para que sus planes se cumplan, porque Dios es perfecto. La gran tragedia es no saber si estamos dentro de ese remanente. Si realmente hacemos parte de ese pueblo elegido. Porque eso es evidencia, y hay evidencia en nuestra vida tal como la tuvo Pablo. Un contradictor, un asesino, todo, ¿cierto? Un prontuario y todas las credenciales para que Dios lo hubiera descartado, pero Dios en su gracia recupera a este hombre y lo usa para su gloria y su ministerio. ¿Qué tipo de pasado tiene usted? ¿Qué credenciales tiene usted? ¿O tengo yo? Pero Dios en su gracia nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha salvado para la gloria y alabanza de su nombre. Esto es algo más que lo que podemos nosotros lograr aquí en la tierra. Usted puede ser el presidente, puede ser el rey, puede ser lo que sea, pero ser hijo de Dios por la obra de Cristo, eso es algo sublime. No tiene cambio, no tiene comparación. Ahora piense usted en esto. En el momento en que Pablo tuvo ese encuentro poderoso con su Salvador, la vida de Pablo tuvo un giro impresionante. Ahora sus fuerzas, en lugar de matar, era para llevar vida. Ahora en lugar de perseguir, era para atraer al evangelio. Es decir, que las fuerzas de Pablo se duplicaron aún más por causa del evangelio. ¿Podemos nosotros entender a Pablo? Porque dice, si fuera por él, yo no podría estar acá. Si fuera por mí, no debería estar acá. Eso se llama gracia de Dios. Señor, yo no puedo. Dios es el que da fuerzas al que no tiene ninguna. No, es que yo no sé de palabra.
El encuentro con el Señor Jesucristo ya da para hablar de todo lo que Dios hace en nuestra vida. No, es que yo tal cosa. Hay tantas excusas que colocamos, pero Dios al fin y al cabo nos ha traído al lugar más privilegiado, que es a la reconciliación con Él mismo. Eso no tiene comparación. Eso no es la paz que prometen los gobiernos. Eso no es la paz que privilegia al criminal. Esa no es la paz. La paz es reconciliación. La verdadera paz es reconciliación con el Dios verdadero. Esa es la verdadera paz, que sobrepasa todo entendimiento. Ser reconciliados con el Padre. Así que no ha desechado a su pueblo. No ha desechado el propósito, porque finalmente el propósito de Dios es que su nombre sea conocido aquí y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo estamos nosotros en ese llamado y en ese propósito? ¿En qué estamos invirtiendo? Usted se imagina las fuerzas de Pablo sacando cristianos de sus casas, las fuerzas que tenía, sacándolos, llevándolos, mejor dicho, era un trabajo 24/7. Y ahora esa fuerza que utilizaba, esa misma energía, ese mismo ímpetu, ahora para la gloria y honra del Señor. Usted se da cuenta que a veces venimos aquí con, ay, uy, domingo otra vez, ay. Y no nos hemos terminado de sentar y ya estamos, uy, ¿hasta qué hora será la predicación? Pastor, a veces se demora un poco, ¿no? ¿Sí? Próximo estreno, Cine Colombia. 3 de la tarde y usted está a la 1 haciendo fila. Ah, para eso sí hay plata, para eso sí hay tiempo y para eso sí hay atención. Ah, perfecto. O sea, somos a veces a veces la gente dirá, oiga, esos cristianos son una raza rara, ¿no? Ay, pastor, no, es que no, está peladez. Ah, pero allá en el día sin IVA, allá está. Vamos. Señora, auméntame el sueldo. Ay, es que esa pinta que vi la otra. Pablo trabajaba todavía como muchos. Nosotros trabajamos, somos bivocacionales. Y Pablo, me imagino, uy, hay que hacer 1000 redes porque, uy, esas zapatillas Adidas, uy, están divinas. Lo que Pablo ganaba, ¿usted dónde cree que Pablo invertía en lo que ganaba? ¿En la obra? ¿Usted para qué quiere ganar más si usted no invierte en la obra? Aportándole al anticristo, ¿no? Nuevamente. Dejando una casa y una al anticristo, no, hay que trabajar. No, ay, el pastor está diciendo que no hay que vivir. No, por favor. Pero quiero confrontar, ¿cierto? A que si nosotros tenemos mucha energía, ¿a dónde hay que enfocarla? Al Evangelio. Si Dios nos da la oportunidad de tener mucho recurso económico, ¿a dónde va ese recurso? Al Evangelio. Todo lo que el Señor nos dé, ¿es de quién? De Él. Entonces, ¿usted qué hace gastando la plata? O su energía o su vida en cosas que no son suyas. Entonces, Pablo entiende que finalmente por la dureza tendría que ser un pueblo descartado. O sea, no hay méritos. Pero dice, yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Si vamos ahí, esto nos hace realmente entender un poquitico la pasión de Pablo por su pueblo, ¿no? Mire, por favor, es que no ha descartado. Hay promesas que todavía hay que cumplir, que Dios va a cumplir. Hay promesas en las cuales ustedes están esperando. Así que este lobo, este feroz lobo, ¿cierto? Como dice la promesa o la bendición de Jacob, usa sus fuerzas por causa del Evangelio. Su energía
por causa del evangelio. Él está atento a la instrucción de Dios en cada momento. Pablo hubiera podido criticar, es que mire usted sí, y es que tal cosa, pero Pablo se enfoca en la gracia de Dios obrando en la vida y dinámica del pueblo. Pablo se goza en eso. Usted cuando ve a su hermano, cuando usted el ejercicio que hicimos ahorita va enfocado a esto, no es un rompehielos. Cuando usted escucha, cuando usted se trata con su hermano, usted está por dentro criticando y dice, ay, mire, no, tan hipócrita, ay, o usted quiere ver la gracia de Dios en su hermano. Son dos ópticas diferentes. Son dos ópticas diferentes. Y Pablo, a pesar de que reconocía el rechazo del pueblo por el evangelio, aún sus ojos espirituales estaban enfocados en la gracia que estaba obrando en la vida del pueblo escogido por Dios. Pablo deseaba, ¿sí deseaba la salvación de todo Israel? Por supuesto, anhelaba. Es decir, que Pablo ardía por dentro de esa pasión. Es la que nos falta hoy. Vemos amigos, familiares, compañeros, no conocen, Y a veces decimos que tenemos temor porque la gente nos rechaza y realmente Dios nos sorprende al día de hoy cómo hay aceptación del evangelio. Lo hemos hecho en campañas. ¿Cuántos rechazaron? ¿A cuántos le han tirado en las campañas, le han tirado los volantes en la cara? Ay, no, ¿cuántos? Yo no he recibido eso. Posiblemente algunos dirán, no, por ahora no. Y Pablo realmente se dolía porque la gente rechazara el evangelio y su pueblo amado rechazara el evangelio. Esas son las aflicciones del cristiano. Nuevamente digo que las aflicciones del cristiano, sí, hay cosas que son aflicciones, pero la aflicción que Pablo está diciendo, ay caramba, no tengo para el predial, ay, no tengo para internet, y para el celular, ahora para ahí. Esas aflicciones no. Las aflicciones de Pablo eran de carácter espiritual. Se lamentaba porque él quería ser utilizado como instrumento para atraer a su pueblo a reconciliarse con Dios. Anhelaba ser usado como instrumento. ¿Usted anhela ser usado como instrumento de parte de Dios, sí o no? ¿Anhela? ¿Realmente usted desea ser usado? Hágase tu voluntad en mí, cantábamos al comienzo. ¿Usted realmente quiere que la voluntad de Dios se haga en su vida? ¿O todavía está peleando por ese gran futuro que ha soñado toda la vida? Ay, Señor, después de que yo trabaje, voy a comprar una hamaca y 2 personas que hagan. Ay, es que yo he trabajado duro en la vida, me merezco un descanso. El único descanso que vamos a tener, y no sabemos cuándo, es en la gloria del Señor. Es en la gloria, el descanso de acá. Pues sí, tenemos que descansar físicamente, tenemos que dormir, tenemos que recrearnos. Para eso hay que también sacar presupuestos, recreación, ropa, todas estas cosas. Pero ¿dónde estamos dejando todo nuestro esfuerzo? Trabajar por las cosas que... Claro. Listo, Dios ha hecho todo. Ahora, usted, ¿cuánto de su vida, de su tiempo, de sus fuerzas le ha dado al Señor que le ha dado todo a usted? ¿Cuánto? En el día. ¿Cuánto en el día? Cuente. Yo también tengo que ser, yo me estoy señalando porque estoy diciendo, falta mucho para darle al Señor. Falta tanto, tanto. ¿Cuánto le ha dado usted a Dios? ¿Cuánto usted ha dado por un hermano? ¿Cuánto ha dado usted por una obra? ¿Cuánto ha dado usted por las cosas eternales? Y si ve, Pablo dice, de ninguna manera Dios ha descartado a pesar de la dureza. Porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Así que Pablo, Hebreos nos dice algo que nos enseña carta a los Hebreos,
en cuanto a las promesas de Dios, el pasaje de la fe, capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos 11, capítulo 11, versículo 13. El 11 es la galería de la fe. Están allá estampados los nombres de los hombres de fe Antiguo Testamento. Y hace un listado, ¿cierto? Capítulo 11 hace un listado de los hombres de fe. Pasa por Abraham, ¿cierto? Pasa por Noé, pasa por Noé, por Abraham, pasa por cada uno de estos hombres. Y en el versículo 13, porque Dios prometió a estos hombres, les hizo promesa. Y en el versículo 13 hay algo que uno dice, ¿pero qué pasó acá? Dice, conforme a la fe que murieron todos estos sin haber qué. Y si no recibieron lo prometido, punto final, uno diría, ¿en cuál Dios estoy confiando? Pero ahí no hay un punto final, hay una coma. Y sigue la idea, porque ellos que esperaban, no una mejor pensión, no una mejor mansión, no una mejor ciudad, dice acá que esperaban ellos, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan ¿qué? Una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Nuestra perspectiva no es aquí en la tierra, nuestra perspectiva es de carácter celestial. Ellos realmente entendieron que las promesas no eran de este carácter temporal. Estos hombres de fe sabían a qué le estaban apuntando, a dónde estaban apuntando su energía, en qué estaban invirtiendo su vida, y era esperando una patria mejor, una patria celestial. ¿Cuánto de lo que usted trabaja en el día está trabajando para esa patria celestial? Y aún así, decimos, Señor, bendíceme. Y Efesios le va a dar a entender, nos da a entender que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué más le pide al Señor? Le ha dado todo, hasta la vida y sangre de su Hijo amado Jesucristo. ¿Y usted qué le ha dado? ¿Qué le hemos dado al Señor? Así que en este caso tenemos un problema. Pablo, entonces, ya sabemos, por un lado, el conocimiento, el entendimiento y la aceptación o rechazo. Esa es gran parte de la filosofía de Romanos. Que no hay nadie que diga, no hay ninguno que pueda justificar su desconocimiento de Dios. Porque Dios se manifiesta en todas las cosas. No hay nadie que pueda decir, no entiendo. Porque es que cuando nosotros vemos las cosas, entiendo que detrás de todo este universo hay algo que lo está moviendo y lo está sosteniendo de manera perfecta. Eso todo el mundo lo entiende. Pero viene la tercera parte que confronta a Pablo como en un tribunal. O aceptas o rechazas. Porque los argumentos y la documentación ha sido expuesta. Pero acá también nos muestra Pablo el gran problema, el pecado. La solución, que es Cristo, pero la respuesta también es aceptar o rechazar. Pero la gran respuesta de Dios es su gracia que obra en la vida del ser humano. Ninguno es salvo por obras. Ninguno es salvo por mérito. Nadie ha podido ser salvado por cumplir la ley, porque nadie puede cumplir la ley. ¿Ustedes se imaginan Pablo en Apocalipsis, leyendo Apocalipsis? Apocalipsis se escribe aproximadamente 30 años después de que fallece Pablo. En Apocalipsis 21, mis hermanos, escrito por Juan, dice acá
21, 12 y 13. Tenía un muro grande, hablando de la Nueva Jerusalén, y alto. Apocalipsis 21, versículo 12. ¿Y qué dice? Y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son ¿qué? Las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Usted se imagina a Pablo leyendo estas líneas? Viendo la respuesta de Dios por Israel, viendo la respuesta de Dios en un pueblo rebelde, pero que hay un remanente que ahí está escrito. Ahí, en la ciudad celestial, están escritos los nombres y ahí, dentro de esos nombres, está la tribu de Benjamín. La gracia de Dios. Pero no solamente eso, porque Pablo, si hubiera ido también a Apocalipsis 7, capítulo 7, versículo 8, Pablo se hubiera gozado leyendo esto, pero Pablo ya estaba gozándose en la gloria de Dios cuando fue escrito. Y Pablo leyendo por su pueblo, capítulo 7, versículo 8, habla, ¿cierto? Acá habla de los 144,000 sellados, que no son los testigos de Jehová, los 100, porque ya son más de 1,000,000. Entonces, ¿dónde están el resto? ¿Cómo van a hacer para meterlos allá? Habla de 144,000. Y en el versículo 8, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Son los que van a ser portadores de las buenas nuevas en el tiempo de ¿dónde? De la tribulación. Ahí está la tribu de Benjamín. Ahí está el pueblo de Dios. El pueblo que dice Dios lo ha descartado. No, hay un remanente de parte de Dios que ha escogido para que lleven las buenas nuevas. En medio de esta sociedad de tinieblas, hermanos, somos el remanente de Dios para llevar las buenas nuevas. No es el mundo, somos nosotros los que hemos sido llamados, los que hemos sido separados, escogidos. Y si no somos nosotros los que hacemos la tarea, la iglesia pierde su razón de ser. ¿Por qué razón estamos sufriendo nosotros? ¿Cuál es nuestra amargura? Pablo tenía esa amargura, en cierta medida esa amargura del rechazo. Pero Pablo experimenta algo que en el judaísmo ortodoxo es una enseñanza a veces interesante. Después de la cáscara viene el fruto. Es decir, que después de la amargura de la cáscara viene la dulzura del fruto. La amargura que usted está pasando aquí en la tierra, los dolores, las tragedias, las tribulaciones, tan solo la cáscara del fruto que hay detrás. Es una enseñanza para Pablo leyéndola acá. Él se duele por una nación que ha rechazado al Señor. Él se duele porque él quiere que su nación sea salva. Pero viene la dulzura en Apocalipsis. ¿Usted está pasando de pronto la amargura de la cáscara hoy en día? Doliéndose por las personas que no conocen el Evangelio, familiares que no conocen el Evangelio. Pero si hacemos bien la tarea, está la dulzura que viene después de la cáscara. Es tan solo la cáscara. Las pruebas son la cáscara. Después de la cáscara viene la dulzura del fruto. ¿Lo cree así? Así que lo que estamos viviendo ahorita, en tribulaciones, en tristezas, en todas esas cosas que Dios permite, Romanos nos ha enseñado también algo, que es que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todo lo que Dios permite en cuanto a las tribulaciones y las pruebas, piense en eso, que es la cáscara, tan solo es la cáscara del fruto que vamos a experimentar. Y ese fruto, Cristo Jesús en nuestra vida. Es la identidad que Pablo quiere que el pueblo tenga. Un carácter de Cristo en cada judío, en cada compatriota, en cada gentil. Ver la gracia de Dios. Por eso, veamos nosotros, antes que criticar, antes que señalar,
antes que comparar, que podamos tener los ojos que Dios tiene, y es ver la gracia que Dios está obrando en la vida de las personas. Porque al fin y al cabo son creación de Dios, no nuestra. Cristo desechado, varón de dolores, un hombre perfecto que fue despreciado, un hombre, el Hijo de Dios, el Cordero, que vino y dio lo mejor, pero experimentó la cáscara en su sufrimiento, pues, pero después vino la gloria eterna con el Padre. Siendo el primogénito de entre los muertos, porque sabemos que tenemos que morir, pero después de esa muerte estaremos experimentando el fruto, la dulzura del fruto en la gloria de Dios. Mis hermanos, Jesús, el modelo de hacer todo a pesar de la respuesta del hombre, a pesar de la crítica, a pesar de la humillación, a pesar del desprecio, Jesús dio lo mejor que tenía, aún su propia vida, por causa del mensaje de Dios, por causa de la gloria de Dios. Todos los que conocemos, todos los que hemos sido establecidos en esa nueva relación con el Padre, escuchamos y sabemos y reconocemos la voz de ese pastor que nos ha llamado. Mis ovejas oyen mi voz. No seamos ovejas descarriadas, no seamos ovejas desobedientes. Seamos ovejas que realmente obedecen a la voz de ese gran pastor. Porque ese pastor quiere llevarnos a prados, a aguas cristalinas, a verdes prados, a pastorearnos, a alimentarnos. Padre y Dios eterno, te agradecemos por tu palabra. Gracias, buen Dios, porque una vez más nos permites acceder a tus instrucciones para llevar una vida conforme a lo que tú deseas. Padre, este ejemplo en la vida de este hombre que tú has llamado a tu servicio, Pablo, un hombre que ardía, Señor, en deseos de complacerte, de glorificarte, pero al mismo tiempo de ser instrumento de salvación, llevando el mensaje del Evangelio a todo rincón. Gracias por mostrarnos ese modelo, pero también por hoy, al día de hoy, decir gracias, Señor, por la vida eterna. Perdona nuestra negligencia, perdona, Señor, nuestra crítica, perdona nuestro desprecio, Señor. Nos dolemos contra todo lo que, Señor, te ofende a ti. Señor, nos dolemos por las vidas que te ofenden, por las vidas que están condenadas, Señor, porque no es para vida, sino para condenación. Si no han aceptado y si no aceptan ese sacrificio perfecto en la persona de tu Hijo amado Jesucristo. Perdona por las cosas a las cuales le invertimos tantas energías, deseos, que son cosas temporales, Señor, que en algún momento, Señor, se van a acabar. Señor, nos has dado el conocimiento de tu palabra. Nos has dado la capacidad de entender tu palabra. Pero también te pedimos que nos des la sabiduría para vivir en tu palabra, Señor. Oramos por todas aquellas personas que aún no te conocen. Úsanos como instrumentos, portadores de esas nuevas de salvación. Señor, como iglesia, queremos una iglesia que te glorifique, que te exalte. Gracias por tu obra, Señor. Gracias por habernos incorporado en tu iglesia, por ser la novia del Cordero. Esperamos ese futuro evento en gozo, en gloria, Señor, porque es tu propósito, pero es tu promesa. Oramos, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.
exaltando el nombre de nuestro amado Señor. Pero primero les invito a que tomemos un tiempo de oración. Vamos a cerrar cada uno de nuestros ojitos ahí en el puesto. Y Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que nos has dado el día de hoy. Gracias porque es viva y eficaz. Gracias por estos siervos enteramente preparados para toda buena obra. Por los maestros, Señor, por el pastor, por los diáconos. Gracias por cada uno de ellos, porque obras en cada uno de sus vidas, al igual que nuestras vidas. Que nuestro propósito, Señor, en todo tiempo sea alabarte, Señor, y hacer todo para tu gloria, y no como para los hombres. Que te exaltemos en todo tiempo, y podamos cantarte, Señor, con gozo en todo tiempo, como resultado de lo que has hecho en nuestras vidas, y porque tú eres único y digno de ser exaltado en gran manera. En Cristo Jesús oramos. Amén. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda eternamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy, mi vida llena está de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Amén. Bueno, amada iglesia, también de igual forma alistemos nuestro sobrecito, nuestra ofrenda, también recordando que es con anterioridad, con disposición, donde disponemos nuestro corazón para ofrendar también los recursos que el Señor nos ha dado. De gracia hemos recibido, también demos de gracia, porque es para su gloria y es para su obra. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por la misericordia que has tenido con nosotros. Gracias porque eres tú quien das los dones. Gracias por el llamado que también nos das
porque no somos nosotros, eres tú, Señor. Es tu gracia reflejada en nosotros y eres tú quien mereces la honra y la gloria, Señor. Gracias por la vida, por el sustento, por la economía que semana tras semana, Señor, eres tú quien nos provees. Permítenos, Señor, seguir teniendo un corazón dispuesto, Señor, a obedecer tu llamado y a ver, Señor, que lo que tú quieres es un corazón contrito y humillado y un corazón que te adore y te glorifique con sinceridad. Gracias y permítenos, Señor, seguir alabándote y adorándote como tú eres, como te lo mereces, porque tú eres el Rey de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús es mi todo.
es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Amada iglesia, es un gozo cantarle al Señor y vayámonos pensando, por favor, para esta semana, cada día, estemos meditando en lo que nos ha hablado el Señor en todo tiempo. No lo pasemos por alto, porque Él está pendiente de nosotros en todo tiempo. Por esto, démosle gracias al Señor por su palabra. Misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El Hijo fue inmolado por Dios por mi ser. Ha limpiado mi maldad, gracias Cristo, satisfecha está la ira del Señor, gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento en tu mesa, gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, a tu enemigo has dado amor. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu bondad no tiene un final, tu sangre ha limpiado mi maldad, gracias Cristo, satisfecha está la ira del Señor, gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento en tu mesa, gracias Cristo. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Tu sangre ha limpiado mi maldad, gracias Cristo, satisfecha está la ira del Señor, gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento en tu mesa, gracias Cristo.